manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? Es decir, el Dios calvinista es un Dios que creó a gente sin la oportunidad de ser salva, que creó a la gente sin la oportunidad de la gracia, que creó a la gente, a mucha gente, sin la oportunidad de arrepentirse ni de caminar con Él, aunque lo quieran hacer, no pueden, porque Dios los creó programados para ser condenados. Ese no es mi Dios. Mi Dios, y el Dios de la Biblia, es un Dios que es justo, y es un Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios que la oportunidad que te da el día de hoy a ti, se le ha dado a toda persona sobre la faz de la tierra, de una forma o de otra, en un local para que escuchen una predicación, o con un sueño, o con una visión, o con una experiencia como la que tuvo a lo mejor aquel africano llamado Samuel Morris, que no sabía nada de Jesús, pero un día conoció a un Jesús del cual jamás había leído, porque no tenía una Biblia. Y Dios tuvo que revelarse a él de esa forma, porque Él lo requería así. Pero a ti se te ha revelado a través de la Biblia, a través de un lugar en el cual se te predica la palabra. Y esta es tu oportunidad. Y la oportunidad que Dios le da a todas las personas es porque Dios quiere que todos sean salvos. No hay una sola persona en la tierra que no haya tenido la oportunidad de alcanzar la vida eterna, porque Dios no hace acepción de personas. Porque nuestro Dios no es el Dios de Calvino, es el Dios de la Biblia. Es Jesucristo, es el misericordioso, es el que ha venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. El Dios de la Biblia es un Dios, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno. El Dios de la Biblia es un Dios que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de arrepentirse. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de buscar a Dios, de convertirse, de humillarse. Dios nos da el libre albedrío para que tomemos decisiones. 2 de Timoteo 2:3 dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Sí dice así la Biblia? Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de los predestinados. ¿Así dice? Por rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo vino por toda la humanidad. Ahora es cierto, no van a ser muchos los salvos. Esa es una verdad, y eso lo dijo Cristo. Pero no es por Dios, amado amigo. No es por Dios, hermano. Es porque mucha gente no quiere cumplir las condiciones para que Dios pueda otorgar la gracia. Es decir, Dios ya envió a su Hijo a morir por el mundo. Pero ¿qué tiene que haber para que el mundo sea salvo? El mundo tiene que abandonar sus pecados y tiene que creer en el sacrificio del unigénito Hijo de Dios por ellos. Pero dice la Biblia, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más los pecados, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, muchos el día de hoy están dejando de alcanzar la gracia de Dios porque no quieren cambiar su vida, porque no quieren dejar sus pecados, porque no quieren obedecer a Dios. Y por eso Dios no puede salvarlos. Por eso Dios no ha podido salvarte hasta el día de hoy si tú estás en esa condición. Porque no has querido caminar con Él. Porque no has querido obedecerle. Porque no has querido abandonar aquellos pecados que sabes que están en tu alma y que te están estorbando para que puedas ser su hijo o su hija. Pero tú hoy puedes renunciar a ellos. Tú hoy puedes decir: Señor, quiero cambiar. Quiero volverme a ti. Quiero que me transformes. Y sabes, hoy está aquí el buen pastor. El buen pastor que ha venido por la oveja perdida.
Nuestro Dios es un Dios que anhela, que desea la salvación de todos los hombres, y a todos les ha brindado y les brindará la oportunidad de ser salvos. Les da la oportunidad de que rectifiquen. La palabra de Dios nos manifiesta un Dios grandemente misericordioso. Un Dios que, como dice Isaías 55, es grande en misericordia y amplio en perdonar. Pero para que Dios pueda hacer eso, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y dice: llamadle en tanto está cercano. Y también dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Entonces sí, va a encontrar un Dios amplio en perdonar y un Dios grande en misericordia, pero porque tomó decisiones. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale, deja tu pecado, deja tu iniquidad y vuélvete a Él. Y entonces sí encontrarás un Dios amplio en perdonar. ¿Cuántos entienden el carácter de Dios? Este es el carácter de Dios. Él desea perdonar, pero Él respeta tu decisión. Él respeta tu voluntad. Él te llama, pero depende de que tú atiendas al llamado. Por eso dice la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Oye, si fueran predestinados, pues todos los llamados serían escogidos. Porque ¿para qué llama a Dios al que no puede ser salvo? ¿Por qué llama a Dios al que no es predestinado? Pues sería una crueldad, ¿no? Ándale, esfuérzate, cuando sabe que no puede esforzarse, porque Él lo creó para no esforzarse. No, muchos son los llamados, o sea, todos tenemos la oportunidad. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué pocos son los escogidos? Porque son pocos los que cumplen las condiciones que Dios ha estipulado para que podamos alcanzar la vida eterna. Son pocos los que están dispuestos a arrepentirse. Son pocos los que están dispuestos a cambiar su vida. Son pocos los que están dispuestos a abandonar sus pecados para creer en Cristo Jesús, para amarle y para obedecerle. Pero vemos un Dios que estuvo dispuesto a dejar a las 99 ovejas en el desierto para poder ir tras la perdida hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Y aquí vemos el corazón de Dios, que no fue un Dios que dejó nada más doctrina, que dejó enseñanza, que dejó nada más la Biblia. Que cómodo hubiera sido haber mandado Dios nada más la Biblia al mundo y decir: bueno, ahí está el camino, que se salven, que lo busquen, que lo encuentren. Él hizo más que eso. Dios tomó cuerpo humano y bajó hasta el fondo del pozo por nosotros, y bajó para ayudarnos, y bajó para experimentar lo que tú y yo experimentábamos, y para tomarnos de la mano, y para levantarnos y enseñarnos el camino a la vida eterna. Él se hizo hombre para enseñarnos el camino como hombre. Por eso dijo Él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que quiera venir al Padre tiene que ser a través de mí. Él vino como hombre para enseñarnos el camino a la vida eterna. Y dice la Escritura que el buen pastor salió a buscar a la oveja. Podemos imaginarnos al pastor yendo ahí en la noche, quizá por los valles, quizá por los montes, quizá allí por los peñascos, gritándole a la oveja. Vemos a un Dios que está preocupado por el pecador perdido. No es un Dios que está ahí diciendo: a ver, pues que Él se esfuerce por allá, que Él haga lo que quiera, que Él busque ayuda. Es un Dios que está buscando, es un Dios que está llamando, es un Dios que está interesado en que el pecador se vuelva a Él. Y dice la Escritura que llegó hasta encontrarle. Fue a buscarle hasta encontrarla, hasta encontrar a la oveja. Vemos a un Dios que persistió, que perseveró hasta encontrar a aquella oveja perdida. Y cuando la encontró, dice la Escritura que la puso sobre sus hombros. ¿Qué nos deja ver? Una oveja que estaba débil, una oveja que estaba quizá enferma, una oveja que estaba quizá perniquebrada, una oveja que no podía ya moverse por sí sola. Una oveja que estaba extenuada, quizá cansada de haber estado balando y gritando y no haber encontrado por mucho tiempo la salvación de su vida. Y cuando el buen pastor la encontró, la levantó